que esa ropa no estableciera una elipsis o un cambio de lugar, sino simplemente fuera la ropa adecuada para todas las situaciones en todo momento. Salvo un primer momento, donde sí estamos como un poco jugando un poco más. Entonces, a ver, les voy presentando y vamos viendo, ¿no? Entonces, digamos, primero lo que queremos jugar es a los personajes históricos. Entonces, ellos, la primera escena se presentan como diciendo: yo soy la Malinche y los hechos de mi vida fueron tales, yo soy Isabel. Y ahí, por ejemplo, Bárbara hace una cosa interesante de puntos que parecieran dos personajes que no tienen nada en común, pero sí tienen algunas cosas en común de su vida, cómo murieron, cómo enfermaron, ¿no? Hay cosas que ellas hablan al unísono y vamos viendo que hay puntos en contacto. Y entonces aquí, bueno, traen estas como batones transparentosos, donde vamos, esto es proyección, o sea, donde va a haber proyección sobre el vestuario. Sobre el vestuario, la historia. Y bueno, y hay que decir que justamente aquí en esta mochila está Mario Marín trayendo las pruebas de las telas, eso lo que tenía, y del tipo de costura del también, tipo de ¿no? costura. Tiene todo una costura peculiar, ¿no? Como para hacer una textura extraña. El momento en que se quitan todo esto, lo meten en un archivero, porque el concepto de la escenografía tiene que ver, y de la obra, con bajar información, con que se dan cuenta que son personajes de ficción atrapados en un eje y maneje de información y de archivos. Y a partir de ahí ya traen un vestuario que tiene que es lo que digo, que tiene que transitar, tiene que ser como las versiones contemporáneas de esos personajes, a la vez, digamos, un extrañamiento, una moda que no sea lo cotidiano, ¿no? Que tampoco nos sitúe como en algo tan reconocible. Pues eso deciden jugar racquetball, ¿no? Como para ahí ponerse un tú a tú de sus conflictos y sus enfrentamientos. Y entonces aquí se tienen que quitar las prendas y quedar en algo que es, digamos, no es un cambio de vestuario, es la ropa que traían, pero a la vez tiene que ser funcional con la idea de que pues, van a hacer una coreografía de mucha demanda física para jugar racquetball. Además, ahí hay un rasgo fundamental dentro del diseño del montaje, en lo que todos esos elementos se suscriben, que es la deconstrucción. O sea, los personajes del texto se están deconstruyendo, estamos deconstruyendo el mito histórico, pero también el mito teatral, y entonces se deconstruye y se reconstruye para formar como otra realidad o un universo propio a la obra. Entonces, una de las cosas fundamentales era que el mismo vestuario también se fuera deconstruyendo. Sí, lo que sucede es simplemente ella se quita esta como camisola, ella se quita su saco abrigo y lo que vemos es la base, ¿no? Pero como les comentaba, que tampoco es una base que haya estado oculta, ¿no? O sea, desde que vimos el cambio anterior, pues cuando Isabel se sentó ya vimos que traía abajo un pantalón, o sea, es decir, más bien es un vestuario que quitando elementos nos da como la otra situación. Racquetball, si se fijaron, se ponen un guante, una muñequera, lentes de protección y estamos listas para jugar. O sea, es como si ahorita, ¿no? Ustedes que llegaron a esta clase y de pronto está sucediendo esto que no estaba planeado, o como si ahorita nos dijeran, ¿sabes qué? Vámonos a jugar fútbol ahorita, pues igual tú te remangas la falda, tú te remangas el pantalón, o sea, improvisamos con lo que traemos. Y entonces esa era también la idea, no vámonos a cambiar, y otro porque no vendría como dentro de la lógica de la historia. Al final hay también otro rompimiento que ya podríamos decir que es de tipo emocional, ideológico de los personajes, en donde como tanto física como metafóricamente terminan en la playa, ¿no? Felices, relajadas, olvidadas. Ahora, es interesante ver cómo de un dibujo se tienen que encontrar los elementos para que eso se vuelva realidad, se vuelva físico, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy claro que era como una franela, como una camisa de tipo. Ahí un poco lo complicado era encontrar el color y el dibujo que sí, y a la escala que nos conviniera, pero bueno, esta creo que quedó ideal. Y bueno, aquí traía yo también para mostrarle a Bárbara varias opciones de la tela de la blusa. Esta que, por ejemplo, pues tiene buena caída, pero a lo mejor el color ya se iba muy
muy vivo. Ahorita, por ejemplo, entonces la que nos gustó fue esta, que es un poco más, sí, como que el color es más mute, más apagado. Y pues como que queda bien también, ¿no? La combinación con las tres cosas. Con las tres cosas. Entonces, Y hay que ver cómo la importancia de, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tanta diferencia puede haber entre esto y esto, no? O sea, ¿y por qué estamos una hora discutiendo en cuál de estas va a ser? Porque pues justamente como se escribe y como ustedes deciden qué palabra poner una sobre otra, qué imagen o qué escena escribir y tal, pues claro que hay muchas ideas y claro que hay muchas opciones, pero tienes que llegar a la precisión de elegir cuál es la opción, aunque las diferencias sean muy sutiles, que te va a funcionar más para lo que tú quieres lograr, ¿no? O sea, que no es lo que se vea más bonito, sino lo que también corresponde al personaje, ¿no? Y entonces, bueno, ya creo que ya elegimos cómo está, ¿no? Pero es curioso porque a la vez, si es una tela fina, digamos, siempre es como esta cosa, digamos, esta necesidad de los elementos en la escena, de que, bueno, tienen características especiales. O sea, ¿por qué no una camiseta? Bueno, también porque una camiseta entonces nos mandaría a un mundo muy cotidiano, ¿no? Tal vez. Entonces, es la tela fina, pero del lado opaco, ¿no? O sea, y eso, ahí es como se van creando como las decisiones que van articulando como este universo de signos, ¿no? Que yo creo que tiene que estar en los materiales igual que en el diseño. Entonces, por eso sobre todo tiene un cierto vuelo atrás, que cuando camina va avanzando. Por eso necesitamos una tela ligera, no una cosa pesada. Sí, o sea, en la parte de atrás tiene más vuelo, tiene como más drapeado. Entonces, para que cuando avance haya como un movimiento de la tela. Pero esa decisión de ese elemento corresponde a una dramaturgia del personaje en sí, que es la invasora, y cómo se traslada a un lenguaje de diseño de vestuario. O sea, también el vestuario guarda esa relación con la dramaturgia y crea su propia dramaturgia, todo entrelazado. Entonces todos los elementos están diciendo algo, no solamente el bla bla bla. Y combinar también los requerimientos técnicos, ¿no? Si necesitamos que eso desaparezca, si yo hubiera decidido dentro del concepto de dirección que eso se puede quedar colgado por ahí o tirado en el piso, bueno, entonces quizás también las decisiones de tela serían otras. Esta fue una plática improvisada. Oigan, bueno, esta fue una plática de Mario Marín del Río, diseñador de la escenografía y vestuario de Marina e Isabel, que de alguna forma se dio espontáneamente aquí con las alumnas de composición dramática de la ENAT, con las cuales, bueno, quisimos compartir un tanto, mucho, de cómo la dramaturgia de un texto, hay una dramaturgia en los diseños, en un montaje, y cómo todos los lenguajes pues tienen que navegar un tanto juntos para poder lograr un buen montaje. Sí, claro. Y yo diría que además, o sea, un diseñador, hay muchos grados y muchas diferentes formas de conexión con la dramaturgia. Y creo que a veces es muy fácil, o sea, como que tendemos a pensar que es un análisis, una interpretación así como muy lírica, muy personal, de ay, ¿qué interpreto yo en el texto? Y no, en la dramaturgia, cuando es una buena dramaturgia, yo creo que hay claves de estructura muy puntuales a seguir. O sea, y eso no hay que confundirlo con que sean recetas o cosas. No, claro que el diseñador puede volar su imaginación y su interpretación, y no le resta ni voz ni mérito a su talento. Reconocer que en la dramaturgia hay necesidades particulares, hay estructuras, hay cosas que cuando están bien escritas, así, bueno, o sea, saltan del texto, ¿no? Y dentro de esos elementos que emana la dramaturgia, también ahí viene la colaboración también con los diseñadores, donde pues cada uno te aporta también su propio talento, su propia visión para desenmascarar como esos elementos, ¿no? Y es un cabalgar juntos. Yo me entiendo muy bien con Mario, por eso siempre hace los diseños. Nos peleamos bastante, pero luego siempre... Exacto, pero siempre logramos llegar a un puerto. Muchas gracias, Mario Marín del Río.